Saludarlos a todos. Mi nombre es Mariano Llanelo. Soy médico docente en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario y jefe de trabajos prácticos en la Cátedra de Clínica Médica en cuarto año. Los minutos que nos siguen vamos a hacer una revisión de las características fundamentales de los herpes viridae, una familia de virus muy audaces. Son virus adenovicatenarios, una replicación doble en endocitosis nuclear y citoplasmática, una alta prevalencia global y que tienen relevancia clínica tanto en personas inmunocompetentes como inmunocomprometidas. Se agrupan entre subfamilias alfa, beta y gamma. Tienen una característica que comparten y que los distingue de otras familias virales, que es la latencia. La propiedad que tienen de permanecer quiescentes en una fase no replicativa dentro de las células del huésped. Lo hacen en diferentes sitios anatómicos de acuerdo al tropismo. Para la familia de los alfa herpes virus, los ganglios sensitivos de la región trigeminal, sacra y dorsal, para los herpes 1, herpes 2 y varicela zoster, para los virus de la familia beta, el sistema monocítico macrofágico elegido para desarrollar el fenómeno de latencia, y para los gamma herpes virus, Epstein-Barr y virus herpes 8, los linfocitos B. ¿Qué factores reavivan esta latencia y lo reactivan? El estrés, la inmunosupresión congénita o adquirida, las infecciones o coinfecciones, bien documentada, por ejemplo, la asociación entre virus de VIH y virus herpes 8, y recientemente la asociación entre SARS-CoV-2 y la reactivación del Epstein-Barr y el citomegalo y la producción del síndrome de fatiga crónica, las radiaciones ultravioletas con la reactivación del herpes simple 1, la disbiosis intestinal, las neoplasias, los traumatismos. Los alfa herpes virus, representados por los herpes simplex 1 y 2 y la varicela zoster. Acá se suma un cuarto virus, que es el único que tiene reservorio fuera del humano en los simios, que es el herpes B, que de manera zoonótica puede ser transmitido de los monos al humano y generar infección severa, encefalitis, por lo que requiere un diagnóstico de tratamiento precoz. Con respecto a los herpes simplex, la palabra herpes, que deriva del griego reptar, ha sido utilizada en la medicina desde épocas ancestrales. Ya en el año 100 después de Cristo, médico romano Heródoto hablaba de las úlceras febriles. En los años 1760, primer tratado de enfermedades venéreas, John Astrak habla de las úlceras genitales. Y un poco más adelante, en 1900, Namías y colaboradores tipificaban dos variables antigénicas y digamos, las redefinían taxonómicamente como herpes 1 y herpes 2. Comparten algunas características, por ejemplo, tienen una homología de su mapa genético cercano al 50%, pero tienen características que lo diferencian fundamentalmente a nivel epidemiológico y serológico. Con respecto al herpes simplex 1, una epidemiología que cuenta que el 90% de los adultos tienen anticuerpos positivos. La primera infección generalmente se da en los primeros años de vida, cuando empezamos a tener contacto con familiares, con secreciones salivales, también con el contacto directo. Ahí hay un primer gran foco de prima infección. Y hay un segundo foco para los que no se tienen la primera infección en los primeros años de vida. Hay otro foco que se evidencia el inicio de las relaciones sexuales. Acá les voy a hacer un comentario. En nuestra época se decía que todas las lesiones de la cintura para arriba eran por herpes simple 1 y la de la cintura para abajo por herpes simple 2. Eso se determinó fehacientemente que no es así, no es tan lineal, fundamentalmente por el entrecruzamiento que se genera en las relaciones orales, sexuales orales. ¿Mm?
La transmisión del herpes 1 fundamentalmente por secreciones orofaringeas, o genitales también como hablaba recién, y el contacto directo. El cuadro clínico, el primer episodio generalmente cursa con fiebre, decaimiento general, adenomegalias cervicales, y luego de pródromos que están caracterizados por cistesia o parestesia, la aparición de lesiones cutáneas, y también dentro de la cavidad oral mucosas, en forma de vesículas, costras, que pueden evolucionar o pueden ser encontradas en diferentes estadios en el mismo paciente. Gingivoestomatitis con afectación de la mucosa oral, la cavidad oral, afectación de la lengua, de las amígdalas y de la ubre, lo que se llama una herpangina herpética. El herpes labial, que es la manifestación esencial de en las reactivaciones. Y también, como decía antes, pueden aparecer lesiones genitales. El panadizo herpético, eh, que era muy frecuente, se dan en los dedos de las manos, que era muy frecuente en odontólogos, en otorrinolaringólogos o neumonólogos, cuando no se utilizaban también, obviamente, en enfermería, cuando no se utilizaban guantes para la atención de los pacientes. La parálisis de Bell, por el compromiso de las ramas nerviosas de la rama mandibular del facial, que da una parálisis facial, y la afectación de las estructuras oculares, la córnea, la queratitis herpética, que requiere de un diagnóstico y un tratamiento eficaz para no sufrir complicaciones oculares. La última manifestación, los cuadros encefálicos o meningoencefálicos cuando se afectan ambas estructuras. También eh, son un desafío porque hay que hacer un diagnóstico e instaurar un tratamiento precoz para evitar complicaciones, secuelas y muchas veces la muerte. El diagnóstico clínico fundamentalmente de las lesiones, el cultivo y la biología molecular del líquido cefalorraquídeo, la reacción en cadena de polimerasa para el diagnóstico de los cuadros meningoencefálicos. Diagnósticos diferenciales con las aftas comunes, con la candidiasis oral, con la sífilis primaria o secundaria. Primaria, el chancro que muchas veces vemos en los labios, en la cavidad oral, y en antema de la cavidad oral que se representa o aparece en los casos de sífilis secundaria. Las herpanginas por Coxsackie y los procesos también de cavidad oral y labios producidos por enterovirus. El tratamiento con un inhibidor de la ADN polimerasa, el aciclovir, antiviral por excelencia, vienen formulaciones para tratamiento tópico, local, en cremas, en ungüentos, en comprimidos para la administración por vía oral y por vía endovenosa. El tratamiento de los episodios cutáneos mucosos. Los primeros episodios con aciclovir oral 400 miligramos cada 8 horas por 7 días, o valaciclovir, que es una prodroga que mejora la biodisponibilidad del aciclovir y es más cómodo posológicamente, sea 1000 miligramos cada 12 horas por 7 días. Las recurrencias con aciclovir 400 miligramos 5 veces al día por 5 días y el valaciclovir 2000 miligramos cada 12 horas un día. Tratamiento supresivo para los pacientes que tienen episodios iterativos recurrentes que superan los 6 en 4 meses, por ejemplo, se lo pone en un tratamiento supresivo durante un tiempo que no inferior a los 6 meses, con aciclovir 400 miligramos cada 12 horas o valaciclovir 500 días, siempre advirtiéndole la importancia de la ingesta de líquidos para evitar la toxicidad del aciclovir que genera en el parenquima renal con la cristalización y formación de cristales de oxalato de calcio y posibilidades de generar nefropatía. La encefalitis con aciclovir endovenoso 30 miligramos kilo día por 14 o 21 días, y los cuadros meningios
con aciclovir 15 miligramos kilo día, 7 a 10 días, viendo venosa. Dos imágenes, a la izquierda un adolescente con un cuadro de gingivoastomatitis. Se ven las lesiones externas, ocupan los labios superior e inferior, algunas ya en estadio de costra, algunas vesículas. Este paciente tiene un compromiso importante de la región de las encías, el paladar, un paciente con un inmunocompromiso, un HIV de diagnóstico reciente, pero en una fase avanzada. Y la otra imagen es la típica de una reactivación del herpes cuando hay una exposición a luz ultravioleta, por ejemplo, o un episodio de estrés. El herpes 2, una seroprevalencia relacionada fundamentalmente con el inicio de la actividad sexual, con una incidencia global de 23 millones de casos nuevos al año, lo que la hace una de las ITS más frecuentes. La transmisión fundamentalmente por secreciones orogenitales y la transmisión vertical de la embarazada a su hijo, sobre todo en el momento del parto. El cuadro clínico del primer episodio cursa también con fiebre, con malestar general, con adenopatías regionales, inguinales, y después de los pródromos de disestesia, parestesias, la aparición de vesículas o úlceras dolorosas en genitales externos. También pueden aparecer lesiones extragenitales, que son bastante frecuentes de observar. Región glútea, pliegue interglúteo, cara interna de muslo, región inguinal. ¿Mm? Las recurrencias generalmente son úlceras genitales sin el componente sistémico que hablábamos antes, de fiebre, de neupatías, solo úlceras que son muy molestas, muy dolorosas, realmente y motivos de consulta frecuentes. El herpes neonatal, 90% de los casos se genera ante un primer episodio de herpes genital en una embarazada en el periparto. Ahí tenemos que tener un diagnóstico y un tratamiento efectivo y muchas veces convertir, si es posible, el parto natural en parto cesárea para evitar las complicaciones que puede tener el niño al nacer, que fundamentalmente las lesiones de las estructuras oculares y cuadros meningoencefálicos. En huéspedes inmunocomprometidos, cuadros más severos con afectación del esófago y el tracto respiratorio. Las complicaciones, la meningitis aséptica, siempre alertar a una persona que tiene un primer episodio de úlceras genitales a herpes, que si en los 5, 21 días posteriores a este primer episodio comienza con vómitos, con depresión del sensorio, con cefalea, convulsiones, alertar a la familia, alertar también a la persona para que vuelva a la consulta y estar nosotros atentos porque puede ser una complicación la meningitis aséptica de un primer evento o de una recurrencia de un herpes 2. De hecho, el herpes virus 2 es la causa más frecuente de meningitis viral esporádica en Occidente. Mielitis transversa, radiculopatía sacra, con alteración del sistema nervioso autónomo, disminución de los reflejos tendinosos, con pérdida de control de esfínteres, con disminución de las fuerzas, también son complicaciones, al igual que la sobreinfección de las úlceras con estreptopiógenos o estafilococo, produciendo cuadros de celulitis, que tienen que ser tratadas también eficazmente con tratamiento antibacteriano. El diagnóstico clínico también fundamentalmente, pero muchas veces utilizamos las técnicas de biología molecular o todo lo que es la inmunidad M o G para el diagnóstico serológico, sobre todo en casos que entrañan gravedad.
Diagnóstico diferencial con otras ITS, gonococo, clamidia, sífilis primaria o chancro duro de Haemophilus ducreyi. El tratamiento del primer episodio con aciclovir bioral 400 miligramos cada 8 horas 7 días o valaciclovir 1000 miligramos cada 12 durante 7 días también. Las recurrencias con aciclo 400 u 800 cada 8. La segunda opción nos da menor duración de los días de tratamiento y lo lleva a 48 horas. El valaciclo 500 cada 8 5 días o 1000 cada 24 por 3 días. Los tratamientos supresivos, lo mismo que hablábamos con el herpes 1, cuando son episodios recurrentes, iterativos, que superan los 9 episodios anuales, que realmente se transforman en situaciones incómodas y que desfuncionalizan a la persona, se pone el tratamiento supresivo con aciclovir 400 miligramos cada 12 o valaciclo 500 a 1000 día, con las mismas precauciones que se toman de aumentar la ingesta de líquidos para evitar el depósito de cristales de los metabolitos del aciclovir en el parénquima renal. La meningitis aséptica con aciclovir 15 miligramos kilo día, 7 a 10 días. Lesiones por herpes genital típicas, a la izquierda en la región glútea, que involucra también el pie interglúteo en forma de vesículas que confluyen. En el margen derecho arriba, una vulvovaginitis herpética, inclusive con progresión a la mucosa perianal. Y en la foto de abajo, una úlcera genital herpética en el surco balano prepucial. Virus varicela zoster. Virus varicela zoster, también llamado en una época smallpox o chickenpox, eh, porque se creía que la varicela era una viruela débil. En realidad, hasta hace no mucho tiempo se pensaba que eran dos enfermedades diferentes, pero a principios del siglo pasado, Weller y colaboradores pudieron objetivar que a través de niños que no habían tenido varicela y tenían contacto con familiares que tenían zóster, hacían varicelas en la infancia. Ahí se empezó a estudiar, muchos años después se logra cultivar el virus, ya por 1950. Ahí se define que era un virus de la familia herpes, un virus único que producía las dos infecciones, la primera infección de la varicela y la reactivación que es el zóster. Con respecto a la epidemiología de la primera, una alta prevalencia en la primera infancia, la transmisión aérea por gotas respiratorias, la mayoría es por microgotas, el contacto directo y la transmisión vertical cuando la embarazada sufre una primoinfección durante el embarazo. Sabemos que es una eruptiva febril de la infancia con una alta incidencia, sobre todo cuando, previo a la vacuna, las tasas de incidencia de varicela eran similares a las tasas de nacimientos. ¿Mm? Cursa con un exantema maculopápulo vesículo costroso, muy contagioso, una de las virales más contagiosas que hay. Empieza el, el- el infante empieza a transmitir las 48 horas previas a la aparición del exantema y el contagio se produce durante todo el exantema hasta el tercer cuarto día del proceso de formación de costra. La complicación en huésped inmunocompatible puede ser la encefalitis. Y la reactivación es el herpes zóster, que también es un proceso exantémico, unilateral, dermatomérico, que tiene una mayor incidencia en adultos mayores y huéspedes inmunocomprometidos. También es contagioso y la localización habitual para la aparición del zóster es la región dorsal, también puede aparecer la región lumbar. La complicación y uno de los motivos por los cuales hay que empezar a instaurar tratamiento precoz es la neuralgia poderpética, que aproximadamente un 30-40% de las personas que padecen un zóster cursan una neuralgia poderpética que puede durar meses hasta un año. Y es una causa de morbilidad frecuente y de consulta frecuente
y de ingesta de analgésicos con todos los efectos indeseables que esto genera a nivel la mucosa gástrica, el duodeno, con las lesiones por úlceras, por AINES y la toxicidad renal. El software oftálmico, con implicancias en las estructuras oculares, el zóster diseminado, que se ve en los huéspedes inmunocomprometidos, con afectación multimetamérica, y el síndrome de Ramsay-Hunt, que es una localización no tan frecuente del zóster, afecta la región del conducto auditivo, con vesículas que aparecen en el conducto auditivo, disminución de la audición, también afectación de porciones anatómicas de la lengua con alteraciones del gusto, ¿m? Y es por tocamiento de las ramas del geniculado. El diagnóstico clínico fundamentalmente, pero utilizamos las técnicas moleculares de PCR para las formas graves. Las imágenes, generalmente neuroimágenes, los cuadros encefálicos complicados, y el tratamiento de la primera infección sintomático, fundamentalmente para el exantema, sida prurito, para la fiebre, siempre contraindicada el ácido acetilsalicílico por la posibilidad de desarrollar un síndrome de Rayet, que es un síndrome, es una encefalopatía con tocamiento hepático, eh, con una asociación no muy clara, idiosincrática, entre el virus y el ácido acetilsalicílico. También se ve entre la aspirina y el virus de la gripe. Con respecto al tratamiento específico, aciclovir según peso y edad durante 5 días. El zóster, la reactivación se trata enérgicamente. Cuanto antes se empieza a tratar, menos son las posibilidades de desarrollar una neuralgia puerpética. El aciclovir 4 gramos día dividido en 5 tomas de 7 a 10 días y el valaciclo 1 gramo cada 8, 7 a 10 días. Las formas graves con aciclovir endovenoso, la profilaxis con la inmunoprevención que nos dan la vacuna para la varicela, la vacuna virus vivo atenuados. Sabemos que forma parte del componente antivariceloso de la triple viral, junto con sarampión y rubiola. Son 2 dosis que se ponen al año y entre los 4 y 6 años. Y la vacuna para el zóster, es una vacuna también a virus vivo atenuados. Ya hubo una vacuna hará unos 10, 12 años que no tuvo el resultado esperado, con poca inmunogenicidad, pero hace 4 años hay una nueva vacuna con mayor capacidad para generar formación de anticuerpos, mayor inmunogenicidad, que supera el 90%, que se ponen 2 dosis separadas por 3 meses, en personas mayores de 50 años y inmunocomprometidos mayores de 18. Y por supuesto la inmunoglobulina en huéspedes inmunocomprometidos que tienen un contacto directo con personas que están cursando una primera infección por varicela o un zóster. 3 imágenes, un lactante con un exantema variceloso que ya se ha diseminado en forma centrífuga hacia el tórax, la pared abdominal, ¿eh? Ya el exantema en estadio vesículo-costroso. En la foto del medio es un zóster en pared abdominal anterior y algunas porciones de la pared lateral, en un paciente joven, pero con un HIV con sus CD4 por debajo de 200. Y la tercera imagen es una varicela en una mujer adulta joven, con el exantema, con algunas pápulas, algunas vesículas y se visualizan también algunas costras. Con respecto a los beta herpes virus, es una familia que le integran tres agentes etiológicos, 3 virus: el citomegalo,
virus y los virus herpes humanos tipo 6 y tipo 7. Con respecto al citomégalo, es el virus más grande que afecta al ser humano, con una capacidad para dar manifestaciones clínicas bien diferentes, desde procesos asintomáticos en huésped inmunocompetente, el síndrome de citomegalovirus congénito o síndrome nucleosiformes en adultos jóvenes. También se convierte en un virus oportunista en poblaciones clave como las personas trasplantadas, órgano sólido, corazón, pulmón, riñón, hígado, trasplante de médula ósea y en los pacientes HIV-Sida con depresión linfocitaria CD4 importante. ¿Mm? Alcanza altas tasas de seroprevalencia a nivel global, la transmisión también por secreciones orofaringeas, la vía vertical, el trasplante, las transfusiones, que fue el motivo por el cual este virus se da a conocer, se descubre. En la década de 1950 se genera un brote de fiebre sostenida en un grupo de pacientes que habían recibido derivados sanguíneos y Smith y colaboradores hacen la revisión de estos casos y encuentran las inclusiones citomegálicas, el ojo de lechuza en las células de estos pacientes. Antes esto se llamaba el virus de las glándulas salivales. En las secreciones genitales también se han encontrado partículas virales, así que es otro medio de transmisión, de contagio. La clínica, síndrome nucleosiforme, con fiebre, adenopatía, astenia, ¿m? Pero sin el componente inflamatorio, perdón, y obviamente sin los anticuerpos heterófilos positivos que son privativos del Epstein-Barr, como vamos a ver. Se ha dado un síndrome nucleoforme más moderado, con menos inflamación, con menos linfoproliferación que el virus de Epstein-Barr. Puede dar cuadros de hepatitis y la infección congénita, que generalmente son cuadros de primera infección que la embarazada puede tener en cualquiera de los trimestres del embarazo. Las complicaciones, la neumonía intersticial en los pacientes que reciben trasplante de células progenitoras hematopoyéticas, síndrome de Guillain-Barré, meningoencefalitis y afección del miocardio. Citomegalovirus en pacientes HIV-Sida. Previa a la instauración del tratamiento antirretroviral de alta eficacia, a fines de los 90, la tasa de ataque de citomegalo en pacientes HIV era dramática. Cuando el paciente tenía menos de 100 CD4, tenía altas chances de desarrollar cuadros de afectación ocular, córnea, retina que llevan a la ceguera, cuadros de encefalitis, que tenían alta mortalidad, afectaciones del tracto gastrointestinal con hemorragias exsanguinantes, altas y bajas, neumonitis y afección miocárdica. Hoy eso ha disminuido, obviamente, por la supresión que se genera del virus y el aumento de las defensas del huésped, que lleva a que estos cuadros se vean, obviamente, eh, que tengan menor incidencia y que se vean menos cuadros de los que se veían previos a los tratamientos de alta efectividad. Hoy el problema está centrado en los pacientes trasplantados, donde el citomegalovirus sigue generando infecciones graves. El diagnóstico fundamentalmente, hoy el gol estándar es PCR, para detectar el ADN viral. Se sigue utilizando la serología, IgM y el antígeno P65 ha sido corrido por la PCR en una época era gol estándar. Hoy prácticamente se utiliza muy poco. Las imágenes que siempre están, ¿m? Tomografía, resonancia de tórax, de neuroimágenes para los cuadros que se dan graves en pacientes inmunocomprometidos.
El tratamiento siempre enérgico con ganciclovir endovenoso. El foscarnet es una opción para sumar al ganciclovir o en cepas resistentes. En Argentina no se comercializa. Y el valganciclovir oral en cuadros para profilaxis o para continuar el tratamiento. Son tratamientos largos y hasta que el paciente no recupera su inmunidad, el tratamiento hay que dejarlo instaurado. La profilaxis también con gancico o valganciclo, sobre todo para la preparación del trasplante. Tres imágenes, una radiografía tórax de un paciente VIH con una neumonitis acitomegalovírus, una neuroimagen de un paciente ya recuperado pero con secuelas, calcificaciones, aumento del tamaño de los ventrículos y una imagen de una afectación corioretinal en un huésped inmunocomprometido, un paciente HIV en estadio SIDA avanzado. El virus herpes tipo 6, también llamado la sexta enfermedad, o rosolia infanto, una alta seroprevalencia en adultos que generalmente tienen la afección en la primera infancia. La transmisión por secreción orofaringia, saliva y del exantema súbito del lactante o rociola infantil. Los cuadros pueden complicarse con convulsiones y en huéspedes inmunocomprometidos, encefalitis o aplasia medular. En adultos jóvenes que no han tenido la primera infección puede dar un cuadro monoclosiforme leve, ¿sí? Con fiebre, con adenopatías, con astenia. El diagnóstico es clínico, el tratamiento sintomático y el tratamiento en los cuadros graves con ganciclovir endovenoso. Las imágenes de una roseolinfante, esta enfermedad, en un niño en dos, son dos niños de 4 años, 3 años. Esa es la distribución, fundamentalmente en el tórax, el abdomen, miembros superiores y cura sin dejar cicatriz, de autolimitado y generalmente sin complicaciones severas. El herpes 7, similares características, mucha homología con el 6, también se transmite por secreciones orofaringias, da un exantema súbito, también puede complicarse con convulsiones febriles y encefalitis en huéspedes inmunocomprometidos. El diagnóstico es clínico, el tratamiento sintomático y el tratamiento de las encefalitis en huéspedes inmunocomprometidos con ganciclovir endovenoso. Los gamma herpes virus, la última familia, representado por el herpes virus tipo 4 o Epstein-Barr y el herpes virus tipo 8. El Epstein-Barr, un virus de género linfocriptovirus, se le llamaba fiebre glandular siglos atrás. A fines de los 50, Burkitt hace algunas observaciones de pacientes que tenían tumores cervicales y ven ellos en las biopsias inclusiones eh, muy parecidas a las que daban los arbovirus. Unos años después, Epstein vuelve a ver estas inclusiones, pero tenía mucha semejanza con los herpes 1 y 2. 3 años después, por técnica de inmunofluorescencia, se logra aislar este virus y se le da el nombre de Epstein y colaboradores. Transmisión fundamentalmente por secreción orofaringia, saliva, se la conoce como la enfermedad del beso, también por secreciones genitales, trasplante y por transfusión de hemoderivados. La primera infección, generalmente asintomática en la infancia, y hay evidencia de que cuando tenemos el contacto con el virus después de la primera década de vida, tenemos más posibilidades, más chances de desarrollar una mononucleosis infecciosa en la adolescencia o la adultez joven. La mononucleosis infecciosa es
poco la característica o la enfermedad, digamos, eh, más conocida que produce el virus de Epstein-Barr. Muy sintomática, mucha fiebre, mucho dolor de garganta, mucha astenia, mucha dinamia, poliadenopatía generalizada, predominio cervical, pero también pueden aparecer axilares, huecos supraclaviculares, inguinales. Em, Cursa con hepatomegalia y un rasgo distintivo es la esplenomegalia, que suele aparecer en la segunda semana de la enfermedad. Hablamos de la hiporexia, de la astenia y del exantema, que puede tomar diferentes formas: macular, eh, puede ser como escarlatiniforme, multiforme. Y hay un exantema que también puede aparecer y es muy llamativo porque se da a posteriori de administrar a los pacientes aminopenicilina, fundamentalmente amoxicilina, eh, con la presunción de que estamos ante una angina estreptocóxica. Se le da amoxicilina y a las horas el paciente eh, aparece con un exantema generalizado, eh, que es de origen inmunoalérgico. No en todos los pacientes se produce, pero es bastante patognomónico. Laboratorio es fundamental ahí, también es una estrategia diagnóstica y una llave para el diagnóstico. La leucocitosis, que puede ser moderada al principio, 12.000, 15.000 blancos. Luego, cuando comienza la convalecencia, pueden disminuir a la verdadera leucopenia. Y la linfomonocitosis, la leucocitosis a predominio linfomonocítico, con la aparición de los linfocitos atípicos de monocito, que son linfocitos T, CD8. Aumento de las enzimas hepáticas, TGO, TGP, LDH. Y el diagnóstico de certeza lo hacemos con el monotest, la prueba de anticuerpos heterófilo, que lo confirmamos con la IgM anti-BCA o anticápside viral en los casos dudosos. Porque el monotest en etapa de la segunda infancia muchas veces puede ser negativo a pesar de tener una mononucleosis infecciosa a Epstein-Barr. La PCR en situaciones especiales. Las complicaciones fundamentalmente hematológicas, anemia hemolítica, trombocitopenia, la ruptura de vasos. Siempre hay que alertar a las personas que desarrollan una mononucleosis y tienen una esplenomegalia, que cuando vuelven a la actividad, ya sea laboral, haciendo esfuerzos excesivos, eh, que tengan que empezar a hacer deporte, fundamentalmente los deportes de contacto, alertarlos de que puede cualquier trauma cerrado, cualquier esfuerzo puede generar una ruptura de la cápsula esplénica y generar un peritoneo. Complicaciones neurológicas, hepáticas y renales. Generalmente la orina de los pacientes, cuando hacemos un estudio de orina completa de los pacientes que cursan mononucleosis, van a aparecer hematíes y hay que tener especial atención porque pueden presagiar el desarrollo de una nefritis intersticial. Síndrome linfoproliferativo olivar cromosoma X, la leucoplasia vellosa, que también previo a los tratamientos para el HIV de alta eficacia era muy frecuente de ver en los pacientes de HIV, que es lesiones en los bordes de la lengua de tipo apiculado, que son producidos por el virus de Epstein-Barr, y la enfermedad linfoproliferativa en los trasplantes de células progenitoras. Con respecto al Epstein-Barr y su oncogénesis. El Epstein-Barr es un virus muy exigente, realmente muy desafiante y que exige una respuesta inmunitaria intacta. ¿Por qué? Porque estimula continuamente los linfocitos B para que se diferencien en líneas celulares linfoblásticas. Esas líneas celulares linfoblásticas pueden generar procesos neoplásicos, fundamentalmente linfomas, el linfoma de Burkitt, que hablamos cuando hace 5 minutos hablábamos de que la primera descripción la había hecho Burkitt, justamente en pacientes que tenían tumores de cuello.
¿Mm? Los linfomas primarios de sistema nervioso, que también previo a los tratamientos de alta eficacia para el VIH tenían muchísima prevalencia, tenían una alta mortalidad. Los linfomas de Hodgkin y los carcinomas nasofaringios que son endémicos en algunas regiones de China, relacionados con el virus de Epstein-Barr. Los diagnósticos diferenciales, la primera infección por el citomegalo, como dijimos, que la gran diferencia la hacemos con el diagnóstico con los anticuerpos heterófilos. La primera infección por el VIH, de hecho, estos tres agentes etiológicos, Epstein, citomegalo y VIH, son las tres causas más que hay que buscar siempre cuando una persona tiene un síndrome nucleosiforme. A eso le sumamos la primera infección por el virus de la roceola o virus herpes 6 en, en adultos jóvenes. La toxoplasmosis, que si bien muchas veces pasa asintomática, cursa asintomática, puede dar cuadros de angina, fiebre y odinofagia en adultos jóvenes, y las hepatitis virales. El tratamiento es de soporte siempre de los síntomas, corticoides solo en situaciones especiales como una plaquetopenia o una hipertrofia amigdalina severa que junta la amígdala en la línea media y altera la dilución, altera la respiración. Los antivirales son ineficaces porque actúan en la fase lítica y todo lo que se produce en la infección por el Epstein-Barr ocurre con el virus en una fase latente. Todo por mecanismo inflamatorio que se produce. Imagen a la izquierda de una mononucleosis infecciosa típica, con el antema, con las amígdalas hipertróficas que se tocan en la línea media, con exudado blanquecino que simula una angina estreptocóxica. Seguramente a este paciente en muchas oportunidades se le dan antibióticos, y puede no desarrollar el exantema que dijimos por la reacción inmunológica. Y en la foto de la derecha, un, un adolescente con la hipertrofia todas las adenopatías, por la hipertrofia de los ganglios cervicales, cadenas medias, cadenas posteriores, submentonianos. Y no sé si visualizan el exantema macular que aparece en la región anterior del cuello y en la pared superior del tórax, la anterior. Virus de herpes 8, el último de los herpes virus en ser, digamos, descubierto. ¿Mm? Y marca un antes y un después porque el primer herpes virus que se descubre por técnicas de biología molecular, PCR, todos los anteriores fueron por cultivo. ¿Mm? Eh, Tiene una seroprevalencia relacionada con regiones geográficas, muchísima incidencia en el África, la transmisión por secreciones orofaringias, la vía sexual y el trasplante. La preinfección puede dar un exantema febril autolimitado o puede ser asintomática, y en huéspedes inmunocomprometidos genera por oncogénesis un sarcoma, que es un tumor fundamentalmente vascular, tiene mucho tropismo por los endotelios, que fue descrito por un médico dermatólogo húngaro en la década del 50, su forma endémica en, en el África, ¿m? Y tiene cuatro formas de descripción. El clásico, que se ve en adultos mayores, el endémico, que fue el que describió Kaposi en regiones del África subsahariana, el epidémico, que es el que está relacionado con el VIH, empezó a aparecer en algunas poblaciones del oeste de América del Norte, allá por finales de los 80, y nos estaba avisando algo, que empezaba la epidemia por el VIH, porque generaba patologías tumorales severas que progresaban hasta
involucrar órganos internos. Después se determinó que estos pacientes tenían inmunodepresiones severas por un virus nuevo que era el virus del VIH. Y el iatrogénico que se ve en trasplantados y en pacientes eh, que reciben algunos agentes quimioterápicos como la rapamicina, por ejemplo. La clínica de lesiones cutáneas, cosas, las cutáneas en forma de máculas que evolucionan a placa o nódulo, color violáceo, que pueden tornarse marronadas cuando evolucionan. Y en el caso del sarcoma epidémico, que es el que mayor implicancia clínica tiene y el que más prevalencia, hoy ha disminuido mucho con los tratamientos de alta eficacia, formas cutáneas mucosas o, dijimos, viscerales a nivel del tracto gastrointestinal y broncopulmonar. El diagnóstico es clínico y se confirma por biopsia las lesiones. El tratamiento es local, en las formas leves con crío y radioterapia. El sistémico, que son formas graves con quimioterapia, y es sustancial siempre iniciar o reinstaurar, en el caso de paciente haya abandonado, el tratamiento antirretroviral para suprimir al virus y aumentar los CD4 del paciente. También genera linfomas primarios en peritoneo, pleura y pericardio, que es el linfoma primario de cavidades, y la enfermedad de Castleman multicéntrica, que puede incluso coexistir con el sarcoma de Kaposi. El diagnóstico anatomopatológico, el tratamiento del linfoma primario, quimioterapia, y la enfermedad de Castleman, anticuerpos monoclonales, rituximab. Dos imágenes. La primera, un Kaposi avanzado, cutáneo, con afectación de todo lo que es el terreno veno-linfático, linfedema, lesiones ya en estadio nódulo, de aspecto sericiforme. Y la otra imagen es un sarcoma incipiente en un paciente de HIV diagnóstico reciente en una fase tardía, con menos de 100 CD4. Las conclusiones finales: estuvimos hablando de una familia de virus ADN, distribuido universalmente, con un espectro clínico eh, con muchísimas manifestaciones, inmunocompetentes, inmunocomprometidos. El fenómeno de latencia que hace que se perpetúen y que puedan reactivarse ante una serie de factores que fuimos nombrando. eh, y la importancia de la prevención. Evitar el contacto directo cuando tenemos la enfermedad clínica con manifestaciones floridas, la profilaxis en huésped inmunocomprometido con antivirales y la importancia de las vacunas, las que tenemos, varicela, herpes zóster y las que deseamos tener. Yo creo que fundamentalmente la vacuna para evitar la oncogénesis que genera el Epstein-Barr y las complicaciones en huéspedes inmunocomprometidos que genera el citomegalo son importantísimas y bueno, se están desarrollando estrategias vacinales para lograr los resultados esperados. Agradecerles nuevamente su tiempo, espero que les haya servido esta revisión y quedamos en contacto por el canal de la cátedra.